Buenas noches, estimada docente. Quiero presentarle mi mapa conceptual y para poder ver la importancia del sexo y el género, ya que va a ser algo que vamos a ver durante todo nuestro proceso como estudiantes y también como futuros trabajadores sociales. Espero que lo pueda entender. Bueno, acá tenemos la diferencia entre sexo y género. En el sexo tenemos las diferencias biológicas, desigualdades, el sexismo, que acompaña el machismo y la misoginia. También teníamos las teorías de enfoque de género, en el género lo masculino y lo femenino, la construcción sociocultural, las relaciones de género, el espacio público y el espacio privado, o sea, cómo se comportan los hombres y mujeres en estos espacios. Tenemos la equidad y las perspectivas de género, la desigualdad social, las jerarquías en los hombres, que aún está muy presente. También tenemos las orientaciones sexuales. Y acá tenemos la igualdad de género y cómo también poder lograr la igualdad. Tenemos los movimientos feministas que se quieren empoderar y también tener una autonomía. Y por último vamos a ver el tema del patriarcado. En el sexo nos habla de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que no cambian y son las mismas en todas las sociedades. Por lo tanto, el sexo está compuesto en todas las sociedades y siempre se van a dar por estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Tenemos las desigualdades. En las mujeres asociamos una desigualdad respecto a la reproducción y en los hombres podemos ver el machismo, la superioridad, la misoginia, que es cuando el hombre odia a las mujeres. También tenemos el sexismo, que es un sentimiento de superioridad, el sexismo, que es un sentimiento de superioridad de un sexo sobre otro. El género es una diferencia socialmente construida entre hombres y mujeres, ¿ya? Las construcciones socioculturales son normas o algo que se construye y reproducen, así como la familia, los grupos, los amigos, la ONG y también tenemos el ejemplo de las iglesias. Las relaciones de género se constituyen en el espacio público como en lo privado. Las relaciones de género nos hablan de cómo es el comportamiento entre hombres y mujeres, tanto en los espacios públicos, también como, en el espacio público podemos hablar de los trabajos, de los grupos que se forman, y en el espacio privado hablamos de más de un contexto familiar. La equidad de género la equidad de género busca que haya igualdad entre hombres y mujeres y lo que pretende es que las mujeres quieren tener las mismas oportunidades de los hombres. Esto no significa que querer las mismas oportunidades quiere decir que las mujeres quieran ser idénticos. Al contrario, se quiere mantener una oportunidad en el ámbito laboral también. Desde la perspectiva de género, es una construcción teórica que sirve de referencia para problemáticas que afecten a personas o familias. ¿Ya? La perspectiva de género es cómo abordamos estas problemáticas que están dentro de la sociedad. En la igualdad de género queremos lograr y buscar igualdad entre hombres y mujeres. Esto se fundamenta en que todos somos iguales y que no puede haber una diferencia. Dentro de esto se han creado movimientos feministas. ¿Qué buscan los movimientos feministas? Buscan un empoderamiento y una autonomía. Si bien es cierto, en Chile, desde el estallido social, hemos podido ver que el tema del movimiento feminista se ha visto fuertemente impulsado acá, donde las mujeres también reclaman sobre sus derechos. ¿Ya? En el tema de la sexualidad tenemos la heterosexualidad, que es hombre y mujer, y la homosexualidad, que es una relación entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. ¿Ya? Esto también es un tema actual en nuestro país, en donde vemos que ahora se aprobó el matrimonio igualitario. Podemos estar o no de acuerdo, pero siempre como trabajadores sociales
tenemos que velar por el respeto y el derecho de las personas. Bueno, otra parte importante es el machismo que vemos acá en Chile. Chile es un país que se caracteriza por el machismo, donde el hombre siempre cree tener la razón, donde la mujer también se siente un poco inferior en temas de igualdades. Bueno, esto también, el tema de las oportunidades de mujeres también se ve en nuestro Parlamento, donde se buscó una ley donde hubiera igualdad en las personas también que gobernaban dentro de los parlamentos. Bueno, todas estas características de sexo y género, como lo dije al comienzo, nos servirán en lo largo de nuestra carrera, ¿ya? El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, y estas diferencias no cambian en el tiempo y son las mismas en todas las sociedades. Y el género se refiere a la diferencia socialmente constituida entre hombres y mujeres, es decir, normas y prácticas a partir de las cuales las diferencias biológicas entre mujeres, niños y niños se traducen en normas socialmente construidas. Bueno, también tenemos en el sexo, que es el sexo masculino y sexo femenino. En el género también podemos decir que se entiende por género la construcción sociocultural de la diferencia sexual, señalando con ello las representaciones, reglas, símbolos y prácticas y valores actuales y en cada sociedad se constituyen a partir de las diferencias biológicas. Bueno, el papel del género se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento del fenómeno masculino y femenino. Eso lo podemos ver constantemente también en nuestro país. Bueno, el género es algo que se construye y reproduce. Por ejemplo, esto puede ser en los colegios, en las familias, en los grupos de amigos, en trabajar en determinada ONG, empresas o la iglesia. Tenemos las relaciones de género, y las relaciones de género, por ejemplo, si uno nace en Chile y en una determinada familia, se asocia que las mujeres están constituidas desde lo privado, que son aquellas que se reproducen los afectos, el amor, la preocupación y la casa. Acá en Chile vemos eso, se ve mucho que las mujeres se ven o se espera que estén dentro de la crianza del hogar, no así los hombres, que se les asocia con lo público, aunque hoy en día las mujeres también trabajan y también están en lo público. Bueno, aquí podemos ver que surge una brecha social de diferencia muy importante. Por ejemplo, otro ejemplo está asociado con la reproducción. En este caso, por ejemplo, la mujer pasa a ser algo reproductivo y el hombre la producción. Estas cosas siguen impactando porque como lo he dicho y lo he repetido en varias oportunidades, el machismo acá es muy notable acá en Chile. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del análisis de la perspectiva de género, cuando hablamos de esta perspectiva de género, lo importante es tener en cuenta, sobre todo para aquellos profesionales que implica trabajar con otros, es incluirla en nuestra mirada a la hora de realizar intervenciones sociales. Un gran ejemplo de esto, estimada profesora, son los migrantes, ya que cuando llegan a Chile han estado socializados y se ven distintas formas de entender. Por ejemplo, los inmigrantes pueden entender que la mujer sea de una forma y el hombre de otra forma. Estas son va a depender de su cultura también. Por ejemplo, cuando entrevistamos a un extranjero, es importante preguntarle qué es lo que ellos asocian con lo masculino y femenino en relación a los niños y en la relación a las parejas. No van a tener la misma relación que tenemos nosotros acá en Chile porque son culturas muy distintas, ¿ya? Bueno, también es importante hablar del sexismo. El sexismo es la creencia, el sexismo es la creencia fundamentada en un ser y con que tiene mitificaciones de la superioridad de un sexo sobre el otro. O sea, en este caso también habla de la superioridad entre el hombre y la mujer, ¿ya? Bueno, y el machismo
Este sexismo se expresa a través de este machismo, que el lenguaje cotidiano nace de prácticas más sutiles y explícitas y hacen que las mujeres se sientan menos valoradas respecto a los hombres. Tenemos también dentro de mi mapa conceptual la misoginia y bueno, la misoginia es una palabra que viene del griego miso y odio, que significa el odio a la mujer, en los hombres que odian a las mujeres. Existen muchas prácticas misóginas que aparecen en los métodos de comunicación, por ejemplo, a veces los discursos, y que también son muy fáciles de identificar. También, como le había dicho, tenemos por otra parte el feminismo, y el feminismo es un movimiento social que ha tenido muchas expresiones y también ha tenido muchas batallas, por decirlo de alguna forma, en donde el feminismo ha tenido expresión. La historia del feminismo en Chile no es la misma historia que el feminismo en España, pero sí existe una serie de reivindicaciones. En todos los países se lucha por el tema del feminismo, sobre todo ahora, pero no es lo mismo dentro de un país a otro. ¿Ya? Eh, Algo más que acotar, bueno, desde mi planteamiento personal, creo que estos son temas súper relevantes, lo que nos tocó ver en esta unidad 3, ya que nos permite entender la diferencia entre sexo y género, la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, tratar de sacar un poco lo machista también que somos todos. Y bueno, y esa sería mi presentación del mapa, estimada profesora. Buenas noches y muchas gracias.